es uno dieléctrico, momento dipolar eléctrico, lo vamos a señalar muy importante. 3,2, polarización, densidad de polarización, de frontera, es decir, el que pasa de polo a dos cargas puntuales, para nosotros generalmente del tamaño molecular o atómico incluso, que tienen valores iguales, pero signos contrarios. Por ejemplo, la carga 1 positiva y la carga 2 negativa. Si tiene un valor, un microcoulomb, entonces este positivo y este negativo. Iguales en valor, pero de signo cambiado. Ese es un dipolo. Esta distancia que hay de una carga a otra, 2A. O a veces D simplemente. En nuestro caso va a ser 2A. ¿Ya? Entonces vamos a colocar un sistema de coordenadas con origen en el medio, en la mitad del dipolo, aquí, con origen acá. Por ejemplo, el eje X, el eje Y. En el espacio igual podemos trabajar, pero lo que queremos es analizar su comportamiento más claro, más nítidamente con respecto a esta distancia, que va a separar de la mitad del dipolo hasta un punto P cualquiera, en este caso a una distancia X. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es, desde la primera carga positiva, trazamos, ¿no es cierto?, la distancia, o con los vectores posición, lo mismo. Lo importante es que esta distancia en estos términos, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, es AX, entonces A al cuadrado más X al cuadrado, esta es la distancia que hay de la primera carga al punto P. De la segunda carga, la misma distancia. ¿Ya? Entonces, el campo eléctrico para la primera carga es sub 1 positivo, y para la segunda carga, porque es negativa, dirigida hacia esa carga negativa. ¿Sí? La resultante viene a ser este vector, la suma vectorial de ambos vectores, este vector. Porque tienen el mismo tamaño, solamente tienen direcciones diferentes, ¿no? Entonces, trasladando este vector a continuación aquí, hace que se cancele, o sus componentes X se cancelen, y más bien todo lo contrario, sus componentes Y sumen. Solamente tiene componente vertical y en este punto hacia abajo. Ese es el vector campo eléctrico resultante. ¿Cuánto vale entonces? Componente X0 y componente Y, que es el campo total en ese punto, dos veces el componente vertical, ya sea para E1 o para E2, ¿no es cierto? Proyección de este y proyección de este, dos veces. ¿Sí? Negativo hacia abajo, es decir, menos 2, E1, KQ sobre R cuadrado. Estamos hablando ya de magnitud, entonces de la carga positiva tomamos en cuenta, el signo ya fue tomado en cuenta acá en la gráfica. Y coseno es coseno de este ángulo, por ejemplo, del ángulo que forma R con el vector, con la distancia vertical, θ, entonces viene a ser el cateto adyacente, aquí se repite, ¿no? Entonces viene a ser el cateto adyacente, coseno. Coseno de este ángulo es cateto opuesto, que es X, cateto adyacente sobre la hipotenusa. A sobre N. Se han reemplazado los valores de R en términos de la raíz cuadrada y sale el valor final. Solamente reiteramos componente Y. Pero como dijimos, esta distancia X es grande respecto a esta distancia A, que es del orden atómico molecular. Ya, por ejemplo, 1 milímetro, digamos. En cambio, un metro. Entonces, sus cuadrados hacen de que
1 al cuadrado sea mucho más grande que 1 sobre 1000 elevado al cuadrado. Entonces, podemos tomar esa aproximación para distancias x algo más grandes o r si quieren grandes. Entonces, x debía estar acá. X es muy grande respecto de a. ¿Ya? Por favor, distancias alejadas, x es muy grande respecto de a. A ver si yo puedo cambiarlo. Ya está, esta se debía decir. X mucho mayor que A. Y si es mucho mayor, entonces su cuadrado mucho más todavía que A. Ingeniero, Podemos desestimar. ¿por qué está el cubo si en la fórmula dice r cuadrado? Aquí R cuadrado y de aquí otra R viene. Ok, ingeniero, no. Sí. Y un medio porque R es a la raíz cuadrada. ¿Ve? Entonces, a continuación, el componente Y con su signo y todo KQ, simplemente escribimos en el denominador X al cuadrado con raíz cuadrada se simplifican y queda X al cubo. Y en el numerador, KQ por 2A. ¿Ya? Se llama, bueno, primero que nada, el campo, por tanto, decae muy más, a ver, muy rápidamente, este campo es de carácter local. A distancias mayores, miren, cae fuertemente el campo con la distancia X. ¿Qué quiere decir? Que este campo eléctrico, es más de tipo local. Por aquí tiene valores prevalentes, pero más allá tiende a desaparecer. Decae muy fuertemente con X. ¿Ya? Uno. Segundo, 2A por Q, es decir, la distancia que hay de una carga a la otra carga multiplicada por Q, se suele llamar momento dipolar eléctrico. Se denota con P minúscula. ¿Ya? Momento dipolar eléctrico. En magnitud, entonces, 2A sobre Q. Y como vector, es un vector que va de la carga negativa hacia la carga positiva, como está representado acá. Esta P mayúscula, por tanto, es el vector momento dipolar eléctrico. Entonces, los dipolos van a ser representados por el momento dipolar eléctrico. ¿Ya? Su unidad simplemente es la unidad de la carga del coulomb por la distancia en metros. Coulomb por metro es la unidad del momento dipolar eléctrico. ¿Ya? ¿Por qué hemos revisado el dipolo eléctrico? Porque los materiales aislantes están estructurados por dipolos. Y cada dipolo vamos a representar por el momento dipolar eléctrico, tomando en cuenta que el campo que genera estos dipolos es de carácter local. Decae, como dijimos, fuertemente con la distancia al cuadrado, pero aquí es con la distancia al cubo. Dicho eso, vamos primero, como dije, cualquier material eléctrico está estructurado por dipolos eléctricos, moléculas en realidad. Y en el interior se cumple la ley de Coulomb. El polo norte está más próximo positivo, así se va obteniendo. Tampoco hay en los momentos dipolares eléctricos el desorden. Aquí el dipolo está hacia abajo, aquí hacia abajo también, pero aquí
miren a la derecha, a la izquierda, perdón, por aquí arriba, entonces piensan por el léxico total en el dialéctico que no parece tener carga es prácticamente cero, nula. ¿Ya? Pero inmediatamente ¿qué sería el dialéctico? Hacia la derecha, o lo introducimos en el interior de placas paralelas, ¿no es cierto? Un material dialéctico, una placa de vidrio, por ejemplo. El campo eléctrico externo está horizontal derecha, en cuyo interior hemos colocado este material. En las moléculas, estos dipolos, la mayoría, quizás todos, pero por lo menos la mayoría se alinean. Es como una orden en un grupo, ¿no? El campo línea. Por favor, cerramos el micrófono. Hola. Entonces, a este fenómeno, la orientación de los dipolos eléctricos del material aislante en base a la aplicación de un campo externo, a ese fenómeno se llama polarización. Entonces, los dipolos eléctricos que van de menos a más, todos estarían en este caso hacia la derecha. Entonces va a aparecer una polarización total en el interior del material dieléctrico. En principio, un momento dipolar resultante hacia la derecha, y luego vamos a ver cómo se define la polarización. Reiteramos, un material sin campo eléctrico tiene sus dipolos completamente desordenados, ¿no? En cambio, un material aislante sometido a un campo eléctrico externo, sus moléculas se alinean, se orientan con el campo. Según la ley de Coulomb, por supuesto. Si el campo es horizontal hacia la derecha, quiere decir que aquí está la placa positiva, ¿no? Y aquí está la carga negativa, entonces va el campo de la carga positiva hacia la carga negativa. ¿Ya? Reitero, a ese fenómeno se llama polarización. El dieléctrico se ha polarizado. ¿Ya? Bien. Para cuantificar esa polarización, ¿no? Se emplea un vector que se llama polarización también. ¿Ya? Ese vector polarización se define para un material que está polarizado como este, con sus momentos dipolares todos horizontales hacia la derecha en la dirección del campo externo. Se toma como muestra en el interior del material dieléctrico un volumen del material dieléctrico, pero un volumen diferencial chiquito, lo más pequeño, dB, digamos, o delta V, pero muy chiquitito. ¿Ya? Dentro de esa cajita de material dieléctrico hay un momento dipolar resultante. P1, P2, P3, digamos, siempre se dan 3, 4 moléculas. ¿Ya? Un momento dipolar resultante. Este momento dipolar resultante, por unidad de volumen de la muestra, a esa cantidad se llama polarización o vector polarización. Este vector polarización tiene la misma dirección que el momento dipolar resultante en el interior de esa pequeña muestra. Como vamos a indicar en la siguiente página. Entonces, el vector polarización, aunque nosotros vamos a seguir llamando polarización nomás para usarnos esta frase, esta palabra, ¿no? La polarización, por tanto, es
el momento dipolar resultante en el interior de un volumen pequeño, entonces a ese vector vamos a llamar polar. ¿Ya? Momento dipolar por unidad de volumen. Su unidad es el coulomb. Recuerden, la unidad de momento dipolar era el coulomb por metro. La unidad de volumen es metro cuadrado. Son las unidades también de la densidad superficial de carga. Coulomb sobre metro cuadrado. Pero es un vector, reiteramos que tiene la misma dirección que del momento dipolar eléctrico. Bien. Este vector para porciones, como les decía, para muestras muy puntuales, entonces del momento dipolar respecto del volumen. Bien. Este fenómeno de la polarización a consecuencia sobre un material aislante trae consigo o como consecuencia varios efectos, entre ellos la presencia o la aparición de densidades de carga. Una de ellas, densidad superficial de carga. Aquí en esta cara, miren, hay presencia mayoritaria de cargas positivas. Por tanto, aquí aparece una densidad superficial de carga. A su vez, en esta parte hay una predominancia de cargas negativas, por tanto aparece densidad superficial de carga, en este caso negativa. Pero en el interior también no siempre la polarización no es tan ideal como estamos pintando. Puede ser que algunos estén orientados, inclinados o hacia abajo. Puede aparecer, como en esta región, por ejemplo, tomemos como esta región, hay predominancia de volumen, predominancia de carga negativa, por lo menos en esta parte, entonces va a haber densidad volumétrica de polarización. Como vamos a ver inmediatamente, sus cálculos no son difíciles. En base a lo que hemos aprendido en el capítulo 1, los podemos calcular. En resumen, entonces, el vector campo externo, que es el que polariza, el material dieléctrico que se polariza, ocasionando presencia de densidades de carga superficial de volumen, y es conveniente para ese fin trazar en cada cara, en este caso en la dirección perpendicular al campo, esta y esta, vectores unitarios. Aquí un vector unitario perpendicular a esta cara, y aquí también vector unitario perpendicular a esta cara. Dirán también aquí, pero es perpendicular al campo. Como vamos a ver, eso va a dar lugar a un efecto cero. Bien. Con eso nos permite definir, determinar en su caso, la densidad superficial de polarización. Desde la total. Producto escalar del vector polarización por ese vector unitario. Y los signos automáticamente salen. Positivo para la cara derecha y negativo para la cara izquierda. Así también, la densidad volumétrica de polarización se determina menos la divergencia del vector polarización. Recuerden que la divergencia es un operador nabla escalarmente por el vector. Es decir, divergencia de cualquier función vectorial es un escalar, por supuesto, está compuesta por las derivadas parciales respecto a x más la derivada parcial de componente y respecto a y para z lo mismo. No es difícil calcular. Lo que hay que ver es que para muchos materiales, si el vector polarización no es una función variable, sino una constante, por ejemplo, porque hay funciones constantes,
Entonces, derivadas van a ser nulas, ¿no? De esa manera, entonces, la divergencia de ese tipo de medios, siendo nula, ni lo vamos a mencionar. Es el caso más sencillo que vamos a estudiar, donde a lo sumo habrá densidades superficiales de polarización. ¿Ya? Hasta aquí, entonces, la presentación del vector polarización como efecto de la acción de un campo eléctrico externo sobre materiales aislantes. Como la polarización es un efecto, una consecuencia de la acción de un campo externo, tiene que haber una relación entre causa y efecto, ¿no es cierto? Entonces, eso nomás se trata de establecer qué relación hay entre esta causa y este efecto. No recibe ningún nombre en particular. Nuestra exposición se va a restringir a materiales aislantes homogéneos, es decir, compuestos por una sola sustancia y además lineales, es decir, tienen respuestas lineales proporcionales, quiero decir. Entonces hay una relación directa entre polarización y el campo. Entonces, si son proporcionales, para igualar lo único que necesitamos es una constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad que se encontró es la susceptibilidad eléctrica. Pero no solo eso, sino multiplicada por la permitividad del vacío epsilon cero. Entonces, actualmente se trabaja con esta expresión para la polarización. La susceptibilidad, como se le dice, ¿no? X alargada, digamos, ¿no? Sub E por epsilon cero y multiplicada por el campo eléctrico. Entonces, la polarización es paralela al vector campo eléctrico y su magnitud se relaciona con esta constante de polarización. La susceptibilidad no tiene unidades, es un número puro para cada material aislante. No es tan popular, digamos, no hay información abundante para esta constante y correspondiente a cada material. Más bien lo que tenemos en la práctica es otros datos. Aquí estamos dando algunos valores. Para el vacío la susceptibilidad es 0 y para otros materiales de 0 para arriba, ¿no? Positivos. Les decía que no siempre encontramos en las tablas. Vamos a ver que, sin embargo, se trabaja con la permitividad del material aislante y principalmente con la constante dieléctrica K minúscula, que es diferente a la K mayúscula que hemos usado para la constante en la ley de Coulomb, 9 exponente 9. No hay que confundir con eso, ¿ya? La constante dieléctrica del material aislante. La constante dieléctrica se define como la permitividad del material por unidad de la permitividad del vacío. Entonces, su menor valor es 1 para el vacío y para los demás aislantes mayor que 1. No hay límite, hay constantes que son 100 o más incluso para algunos materiales. Los más tienen alrededor de 5, 3, 2, etc. Pero en las tablas podemos encontrar con mucha facilidad esa constante para cada material o para la mayoría de los materiales. Con esta la susceptibilidad y particularmente la polarización se deja expresar de la siguiente manera o tiene las siguientes relaciones. La permitividad, por tanto, es con la permitividad del vacío por la constante dieléctrica. Así también la constante dieléctrica es 1 más la susceptibilidad. Entonces, si ustedes tienen la susceptibilidad y no tienen la constante K, le suma 1. O al revés, de alguna tabla encontramos la constante K de ese material. Para encontrar la susceptibilidad, le mandamos este 1 al otro lado a restarse. Por ejemplo, este vale 5, la susceptibilidad tendrá un valor 4, ¿cierto? 5 menos 1, 4. ¿Ya? Entonces, con eso trabaja, no tienen dimensiones, no tienen unidades, son números puros. Tanto la susceptibilidad como la
constante dieléctrica. Por supuesto que la permitividad del material tiene las mismas unidades que la permitividad del vacío, solamente que su valor es mayor cuanto mayor sea o grande sea o pequeño sea la constante dieléctrica. Como dijimos, pero su menor valor es 1, así que no hay problema. Dijimos que su menor valor es 0, entonces la K tiene mínimo valor 1. Wikipedia a veces es suficiente para los fines que nosotros perseguimos. En el siguiente cuadro presentamos algunas constantes dieléctricas muy conocidas, como el aire seco, por ejemplo, tienen aquí 1,00, después de 3 ceros es 159. Es casi como el vacío, pero no es tan igual. La baquelita, un aislante muy útil, 4,9. El cuarzo fundido, el vidrio, 3,75, el vidrio corriente, ¿no? 78, perdón. El milar, el papel, 3,7. Sí pueden encontrar diferentes valores. Como por ejemplo aquí tienen para el vacío, por supuesto, 1. El titanato de estroncio, 233, uno de los valores más altos. El agua, increíblemente, tiene una constante dieléctrica muy elevada. Agua destilada, por supuesto, 80. ¿Ya? Los demás materiales tienen, miren, el vidrio Pyrex 5,6, ¿no? El mismo vidrio fundido, pero vidrio Pyrex. Tienen diferentes constantes dieléctricas. Aquí aparece una tabla muy útil. Siempre hablamos en un momento de presentar materiales dieléctricos, aislantes, conductores, semiconductores, etc. Pero la verdad es que no hay absolutamente un material conductor o un material aislante, sino dependen en qué condición se encuentran. Por ejemplo, el aire, que como conocemos es aislante, pero cuya constante es, ¿no es cierto?, 1,0054 o 59. Si está sometido a un campo eléctrico, como cuando hay una nube cargada eléctricamente, ¿no? Como las hotspots que hemos sentido acá, con un campo del orden de 0,8 kilovoltios sobre milímetro, que es una unidad también de campo eléctrico. Digamos voltios sobre metro, de ahí viene su unidad. Aquí está en kilovoltios sobre milímetro, es de 100 cuando cae el rayo, porque el aire se ha ionizado y se ha vuelto conductor. O el papel, que es aislante, con esta constante dieléctrica, si está sometida a 14 kilovoltios sobre milímetro o un poco más, también se vuelve conductor, es decir, va a permitir que circule corriente. O cualquier otro material que ustedes utilizan como aislante en condiciones normales, pero sujeto a campos muy intensos, puede volver conductor. ¿Ya? Por eso hay cortocircuitos, no es casual. Cuando el campo es muy alto, pueden convertirse en conductores. ¿Ya? Se llama eso resistencia dieléctrica. Es el campo a partir del cual los aislantes se vuelven conductores. Por debajo de esto sigue siendo conductor. Perdón, aislante. Entonces están colocando los valores techo para que se comporten como aislantes. Por encima de estos valores se vuelven conductores. No tan buenos conductores, pero al final conductores. Jóvenes, sigo teniendo interrupciones. Creo que debemos suspender acá nuestra clase. Espero que mañana las condiciones de señal mejoren y tengamos
una presentación más tranquila. Mañana haríamos entonces la ley de Gauss en medios dieléctricos. Ok, ingeniero. Gracias. ¿Listo? Está bien, ingeniero. Poco nos falta, 2 puntos nada más. Es para 2 clases este tema, complementario al anterior. Listo, ya, hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Mañana, Inge. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Chao. Y disculpen las incomunicaciones.